Dicen que en el desierto, confiar en la persona equivocada puede costarte la vida. Yo confié en un guía que aseguraba conocer cada sendero oculto entre la arena, cada desvío que evitaba retenes, cada camino donde los patrullajes rara vez aparecían. Caminaba siempre delante de nosotros, sin hablar, sin detenerse, como si supiera exactamente hacia dónde ir, como si el desierto le perteneciera. Lo que nunca imaginé fue descubrir que ese hombre no solo conocía los caminos del desierto, también parecía conocer el destino de quienes lo seguían. Lo encontré en un pueblo fronterizo donde muchos migrantes se reunían esperando una oportunidad para cruzar. Nadie sabía de dónde venía, pero todos lo mencionaban con respeto, algunos con miedo, otros con una confianza desesperada que nace cuando ya no quedan opciones. Era un hombre delgado, con la piel reseca por el sol, con ropa vieja cubierta de polvo que parecía no haberse lavado en años. Cuando aceptó guiarnos, lo hizo sin negociar demasiado dinero, algo que en ese ambiente resultaba extraño. Solo dijo que debíamos caminar sin hacer preguntas, sin detenernos, sin mirar atrás. Éramos 7 personas contando conmigo, unidos por historias parecidas, deudas, despedidas, promesas que nos obligaban a seguir avanzando aunque el cansancio se clavara en los huesos. Desde el inicio, el guía caminó varios metros delante de nosotros, manteniendo un ritmo constante que parecía imposible de sostener bajo el sol que caía como fuego sobre nuestras espaldas. Nunca volteaba para ver si alguien quedaba atrás, nunca preguntaba si necesitábamos descansar, simplemente avanzaba, como si supiera que lo seguiríamos sin importar el dolor en las piernas ni la sed que empezaba a secarnos la garganta. Las primeras horas transcurrieron en silencio, un silencio pesado, roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre la arena y el viento que arrastraba pequeñas nubes de polvo que se metían en los ojos y en la boca. Fue uno de los hombres del grupo quien encontró el primer objeto enterrado. Era una mochila medio cubierta por la arena, vieja, desgastada, con la tela rota por los bordes. Pensamos que pertenecía a algún migrante que no había logrado terminar el viaje, algo común en esa zona, pero al abrirla encontramos fotografías envueltas en plástico, imágenes de una familia sonriendo frente a una casa humilde, y dentro también había documentos con nombres que ninguno reconocía. Seguimos caminando, intentando ignorar ese hallazgo, diciéndonos que el desierto siempre guardaba restos de historias que nadie quería recordar. Sin embargo, los objetos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Primero un zapato solitario, luego una botella de agua vacía con una fecha escrita con marcador, después una billetera sin dinero pero con credenciales que el sol había desteñido hasta volverlas casi ilegibles. Cada hallazgo nos obligaba a mirar al guía esperando alguna explicación, pero él continuaba caminando con la misma postura rígida, sin mostrar interés por nada de lo que encontrábamos. Cuando el sol comenzó a descender y el calor cedió un poco, una mujer del grupo empezó a caminar más despacio, revisando algo que sobresalía entre la arena cerca de un pequeño arbusto seco. Se agachó, retiró tierra con las manos temblorosas y desenterró un collar. Lo sostuvo frente a su rostro durante varios segundos, sin decir nada, hasta que su respiración comenzó a quebrarse. Nos mostró el objeto y dijo que pertenecía a su hermano, desaparecido años atrás durante un intento de cruce por ese mismo desierto. Nadie supo qué decir. La mujer empezó a llorar en silencio, abrazando el collar contra el pecho, mientras el viento levantaba arena alrededor de nosotros como si quisiera cubrir ese recuerdo otra vez. Intentamos hablar con el guía en ese momento, pedirle que nos explicara por qué seguíamos encontrando pertenencias de personas desaparecidas, pero él no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Continuó avanzando, manteniendo la misma distancia, la misma velocidad imposible, obligándonos a decidir entre seguirlo o quedarnos solos en un lugar donde el horizonte parecía repetirse en todas direcciones. La noche llegó más rápido de lo que esperábamos, cubriendo el desierto con una oscuridad espesa que solo era atravesada por una luna débil, envuelta en nubes que se movían lentamente. El frío apareció sin aviso, reemplazando el calor con una sensación cortante que atravesaba la ropa y la piel. Encendimos pequeñas linternas, cuidando que la luz no fuera visible desde lejos, mientras el guía continuaba avanzando como si no necesitara ver el camino. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme por un instante. Miré hacia el suelo, observando nuestras huellas marcadas sobre la arena húmeda por el rocío nocturno.
Las marcas eran claras, profundas, todas alineadas en una fila desordenada que seguía la figura del guía. Pero frente a nosotros, donde él caminaba, la arena permanecía intacta. No había una sola huella que indicara su paso. Caminaba varios metros delante de nosotros, pero el suelo no mostraba señales de que alguien hubiera pisado ese lugar. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz o del cansancio, pero mientras avanzábamos continué observando, esperando encontrar aunque fuera una marca débil, algo que confirmara que el hombre era real. No encontré nada. Sentí un frío distinto al del aire nocturno, un frío que parecía crecer dentro del pecho, empujándome a pensar en todas las pertenencias que habíamos encontrado enterradas en la arena. Decidimos detenernos unos minutos para descansar, aunque el guía no se detuvo. Permaneció de pie a varios metros de distancia, mirando hacia la oscuridad como si esperara algo. Mientras bebíamos las últimas gotas de agua, comenzamos a escuchar un sonido lejano, algo parecido a pasos arrastrándose sobre la arena, pero no venía de ninguna dirección específica. Era un murmullo irregular, como si muchas personas caminaran al mismo tiempo, ocultas detrás de la noche. Uno de los hombres encendió su linterna y apuntó hacia el horizonte, revelando por un segundo formas oscuras que desaparecieron cuando la luz tembló con el viento. Pensamos que era nuestra imaginación, hasta que comenzamos a notar que el aire se llenaba de un olor extraño, una mezcla de polvo húmedo y tela vieja, como si estuviéramos rodeados de objetos enterrados durante años. Cuando intentamos acercarnos al guía para exigirle que nos explicara lo que estaba pasando, él finalmente giró el rostro hacia nosotros. La luz de la luna iluminó su cara lo suficiente para ver que sus ojos reflejaban un brillo opaco, sin expresión, como si observara algo detrás de nosotros en lugar de mirarnos directamente. Levantó una mano lentamente y señaló hacia adelante, indicándonos que siguiéramos caminando. Nadie discutió. Algo en su presencia anulaba cualquier intento de rebeldía, como si el desierto mismo hablara a través de él. Continuamos avanzando mientras los sonidos alrededor se hacían más claros, pasos que parecían imitar los nuestros, respiraciones que se mezclaban con el viento, sombras que se movían entre las dunas cuando las nubes dejaban pasar la luz de la luna. El cansancio nos obligó a detenernos cerca de una formación rocosa que ofrecía algo de protección contra el viento. Fue allí donde ocurrió lo que terminó de romper nuestra esperanza. La mujer que había encontrado el collar comenzó a caminar hacia la oscuridad, murmurando el nombre de su hermano, diciendo que podía escucharlo llamándola. Intentamos detenerla, pero su cuerpo parecía moverse con una fuerza que no le pertenecía. Caminó hacia las sombras, desapareciendo detrás de una duna, y cuando corrimos tras ella solo encontramos el collar nuevamente enterrado en la arena, como si nunca lo hubiera sacado. El guía observó la escena sin moverse. Permaneció inmóvil mientras el resto del grupo comenzaba a entrar en pánico, discutiendo si debíamos regresar o continuar. Fue entonces cuando habló por primera vez, con una voz seca, gastada, que parecía salir de un lugar muy profundo. Dijo que el desierto siempre cobraba su precio, que algunos caminos no llevaban a un destino, sino a un recuerdo repetido, que cada grupo que lo seguía dejaba algo atrás, a veces un objeto, a veces un nombre, a veces una vida. Antes de que pudiéramos responder, comenzó a caminar nuevamente. Lo seguimos, no por confianza, sino porque el miedo a quedarnos solos era mayor que el miedo a continuar. Horas después, mientras la madrugada comenzaba a teñir el horizonte con un gris pálido, vimos luces a lo lejos que parecían indicar la cercanía de la frontera. La esperanza regresó con una fuerza desesperada. Aceleramos el paso, llamando al guía para que confirmara que habíamos llegado, pero cuando miramos hacia adelante, él ya no estaba. Se había desvanecido en medio del camino, sin dejar rastro, sin huellas, sin señal de haber existido alguna vez. Corrimos hacia las luces, ignorando el dolor en las piernas, creyendo que habíamos logrado sobrevivir. Sin embargo, cuando alcanzamos ese punto descubrimos que no era un puesto fronterizo, ni una carretera, ni un pueblo. Era un terreno cubierto de arena donde sobresalían decenas de objetos medio enterrados, mochilas, documentos, fotografías, botellas vacías, ropa desgarrada, y entre todo eso, encontramos algo que nos dejó paralizados. Había 7 pequeñas pilas de pertenencias alineadas en la arena,
como si alguien hubiera organizado cuidadosamente los restos de cada grupo que había pasado por ese lugar. En la última pila estaban nuestras cosas, nuestras fotografías, nuestras botellas, nuestras mochilas, incluso objetos que todavía llevábamos puestos. Cuando miré mis manos, vi que comenzaban a cubrirse lentamente de polvo, deshaciéndose en granos finos que el viento arrastraba sin hacer ruido. Intenté gritar, pero el sonido se perdió en la inmensidad del desierto. Lo último que vi antes de que mi cuerpo comenzara a desvanecerse fue la figura del guía caminando a lo lejos, seguido por nuevas siluetas que avanzaban detrás de él, arrastrando sus pasos sobre la arena, dejando huellas que el viento borraba, antes de que alguien pudiera notarlas. En el camino hacia la frontera, el cansancio puede hacerte aceptar cualquier refugio, cualquier techo que prometa unas horas de sueño, cualquier pared que te proteja del frío del desierto y del miedo que se acumula cuando el cuerpo ya no responde. Cuando encontré aquella casa abandonada pensé que era un golpe de suerte, un descanso inesperado en medio de un trayecto que parecía no tener final, pero con el paso de las horas descubrí que ese lugar guardaba historias escritas en sus paredes, nombres de personas que buscaron refugio entre esas habitaciones vacías, y que jamás volvieron a salir cuando cayó la noche. Llevábamos caminando desde antes del amanecer, atravesando senderos secos, campos abandonados y tramos de carretera donde el calor del día parecía quedarse atrapado en el suelo, obligándonos a avanzar con pasos cada vez más lentos, mientras el peso de las mochilas comenzaba a sentirse como una carga imposible de sostener. Éramos 6 personas, unidos por la necesidad de cruzar, por promesas que nos habían contado otros migrantes, por historias de oportunidades que parecían cada vez más lejanas a medida que el desierto se volvía interminable. El silencio entre nosotros no era incómodo, era el tipo de silencio que nace cuando todos están demasiado cansados para hablar, cuando el sonido de los pasos sobre la tierra seca se convierte en el único ritmo que marca el tiempo. El sol comenzaba a ocultarse cuando uno de los hombres del grupo señaló hacia una colina baja cubierta de maleza, donde sobresalía la silueta de una casa vieja, inclinada hacia un costado, con el techo parcialmente hundido y las ventanas oscuras como cuencas vacías. Nos miramos entre todos sin necesidad de discutir demasiado, porque el cansancio era más fuerte que cualquier desconfianza, y la posibilidad de dormir bajo un techo, aunque fuera por unas horas, parecía un regalo imposible de rechazar. Nos acercamos con pasos lentos, rodeando el terreno cubierto de maleza seca y restos de madera podrida, y al llegar a la entrada notamos que la puerta principal estaba entreabierta, balanceándose con el viento y produciendo un chirrido irregular que resonaba en el interior como un lamento largo y gastado. Empujamos con cuidado, y el aire que salió desde adentro era frío, denso, con un olor a polvo viejo mezclado con humedad atrapada durante años, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera detenido, esperando a que alguien cruzara ese umbral nuevamente. El interior estaba cubierto de suciedad acumulada, con muebles rotos apoyados contra las paredes y restos de cortinas desgarradas que se movían con la brisa que entraba por las ventanas rotas. El piso crujía bajo nuestros pasos, levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire, atrapadas por los últimos rayos del sol que se filtraban entre las grietas del techo. A pesar del abandono evidente, había señales de que otros migrantes habían pasado por allí antes, botellas vacías alineadas contra una pared, mantas viejas dobladas en un rincón y restos de fogatas improvisadas que indicaban que ese lugar había sido utilizado como refugio muchas veces. Elegimos una de las habitaciones del fondo para descansar, una que aún conservaba parte del techo y donde el viento parecía entrar con menos fuerza, y nos acomodamos en el suelo utilizando nuestras mochilas como almohadas improvisadas. Durante un rato nadie habló, solo escuchábamos nuestras propias respiraciones, intentando convencer al cuerpo de que podía relajarse, de que ese lugar, aunque extraño, nos ofrecía unas horas de descanso antes de continuar el viaje. El primer ruido llegó cuando el cielo terminó de oscurecerse, un golpe seco proveniente del techo que nos hizo abrir los ojos al mismo tiempo, seguido por un arrastre lento, como si alguien caminara sobre las vigas con pasos pesados y desiguales. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo ese sonido recorría el techo de una habitación a otra, deteniéndose por momentos, para luego continuar con un ritmo irregular que no coincidía con el movimiento del viento. Intentamos convencernos de que eran animales, tal vez aves o mapaches buscando refugio, pero el sonido tenía algo distinto,
algo que transmitía la sensación de que quien caminaba arriba conocía exactamente el lugar donde estábamos descansando. Uno de los compañeros decidió revisar el resto de la casa para asegurarse de que no hubiera nadie más, y yo lo acompañé, recorriendo el pasillo principal mientras iluminábamos con linternas las paredes descascaradas, revelando marcas que no habíamos notado antes. Los nombres estaban escritos con carbón y con algo que parecía haber sido grabado con piedras o cuchillos, formando filas desordenadas que cubrían casi toda la superficie de las paredes. Algunos nombres estaban acompañados por fechas que se extendían a lo largo de muchos años. Otros tenían pequeñas frases escritas debajo, mensajes que hablaban de noches interminables, de voces que surgían cuando la casa quedaba en silencio, de advertencias que parecían dirigidas a cualquiera que decidiera pasar la noche allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras pasaba la luz de la linterna sobre esas marcas, notando que algunas estaban escritas en distintos idiomas, reflejando el paso de personas de lugares lejanos, todas unidas por el mismo camino y aparentemente atrapadas en la misma historia. Mientras observaba las paredes, noté algo que me hizo detenerme. Algunos nombres parecían haber sido escritos varias veces, superpuestos, como si alguien hubiera intentado borrarlos o reforzarlos, dejando marcas más profundas que las demás. Cuando regresamos a la habitación, el resto del grupo también había escuchado los pasos en el techo, y el ambiente había cambiado. El cansancio había sido reemplazado por una inquietud que nadie quería admitir en voz alta. Decidimos que lo mejor sería dormir por turnos, pero apenas intentamos cerrar los ojos, los sonidos comenzaron a multiplicarse, no solo en el techo, sino también en las paredes, como si alguien golpeara suavemente desde el otro lado, recorriendo el interior de la casa con una paciencia calculada. La medianoche llegó sin que nadie pudiera dormir, y fue entonces cuando escuchamos las voces por primera vez. Comenzaron como murmullos lejanos, mezclándose con el sonido del viento que atravesaba las grietas del techo, pero lentamente fueron tomando forma, transformándose en palabras pronunciadas en distintos idiomas, fragmentos de conversaciones incompletas que parecían surgir desde cada rincón de la casa al mismo tiempo. Intentamos salir cuando las voces comenzaron a rodearnos, avanzando por el pasillo principal con la intención de abandonar el lugar antes de que la situación empeorara, pero cuando llegamos a la puerta descubrimos que no se abría, como si la madera se hubiera sellado contra el marco, ignorando los golpes y los empujones desesperados que comenzamos a darle. El aire dentro de la casa se volvió más frío, más pesado, y las voces comenzaron a mezclarse con sonidos de pasos arrastrándose por el techo, bajando lentamente hacia las paredes, acercándose al piso con un ritmo que parecía seguir los latidos de nuestros corazones. Uno de los compañeros comenzó a gritar que alguien estaba tocando su mochila, y cuando giramos para verlo, notamos que el polvo del suelo se movía formando huellas que aparecían frente a nosotros sin que nadie estuviera caminando allí. Intentamos refugiarnos nuevamente en la habitación del fondo, pero al entrar notamos que las paredes habían cambiado, nuevos nombres habían aparecido, escritos con trazos frescos que aún dejaban caer pequeñas partículas negras sobre el suelo, nombres que ninguno de nosotros reconocía, excepto uno, que pertenecía a uno de los hombres del grupo, escrito justo sobre el lugar donde él se había sentado momentos antes. El pánico comenzó a romper el silencio. Algunos intentaron abrir ventanas, otros golpeaban las paredes, pero cada salida parecía desaparecer, como si la estructura de la casa estuviera modificándose lentamente, reorganizando sus pasillos para mantenernos atrapados dentro. Las voces comenzaron a acercarse más, pronunciando palabras incompletas que parecían repetir fragmentos de conversaciones que nosotros mismos habíamos tenido durante el viaje, recordándonos promesas, planes y despedidas que habíamos dejado atrás. Sentí que el aire se volvía cada vez más escaso, que el polvo comenzaba a flotar con mayor densidad, formando siluetas difusas que se movían entre las habitaciones, deteniéndose frente a nosotros con una quietud antinatural. Uno de mis compañeros desapareció primero. Apenas un parpadeo bastó para notar que ya no estaba, dejando su mochila apoyada contra la pared, abierta, con sus documentos aún dentro. Luego otro dejó de responder, permaneciendo inmóvil frente a una de las paredes mientras pasaba los dedos sobre los nombres escritos, como si intentara recordar algo que solo él podía escuchar. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, porque el miedo comenzó a mezclarse con una sensación de agotamiento que me hacía sentir cada vez más pesado, hasta que finalmente las voces comenzaron a pronunciar mi nombre con una claridad que me hizo cerrar los ojos por un instante.
Cuando los abrí, lo primero que vi fue la pared frente a mí, donde mi nombre había aparecido escrito con carbón fresco, acompañado por la fecha exacta de esa noche, rodeado por decenas de nombres que parecían expandirse lentamente, como si la pared misma estuviera respirando. Intenté gritar, correr, hacer cualquier cosa para salir de la casa, pero mis piernas dejaron de responder, y mientras sentía como el frío subía por mis brazos, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente, dejando entrar el viento del desierto. Lo último que vi fue un nuevo grupo de migrantes entrando con cautela, observando el interior oscuro con la misma mezcla de cansancio y esperanza que nosotros habíamos tenido horas atrás, mientras yo sentía como mis manos comenzaban a moverse solas, buscando un trozo de carbón en el suelo, acercándolo a la pared para escribir lentamente un nuevo nombre, justo debajo del mío, esperando que alguien, algún día, lo lea antes de que la noche vuelva a caer sobre la casa que nunca deja salir a quienes deciden descansar entre sus paredes. Cruzar el mar era el último paso para alcanzar una nueva vida, o al menos eso repetíamos para mantenernos en pie después de todo lo que habíamos perdido. Cuando subí a esa embarcación improvisada, cargando una mochila con pocas pertenencias y demasiados recuerdos, sentí que estaba dejando atrás no solo mi hogar, sino también el miedo que me había acompañado durante meses de viaje. El motor viejo del bote vibraba con un sonido irregular, mezclándose con el golpear constante del agua contra la madera húmeda, mientras la costa desaparecía lentamente detrás de nosotros, transformándose en una línea oscura que se confundía con la noche. Nadie hablaba demasiado, todos mirábamos hacia adelante, hacia ese horizonte invisible donde imaginábamos una nueva oportunidad, sin saber que esa oscuridad también escondía algo que parecía esperarnos desde mucho antes de que iniciáramos el viaje. El cielo estaba cubierto por nubes espesas que ocultaban las estrellas, y la única luz real provenía de la luna filtrándose entre capas de niebla salada que el viento arrastraba sobre el mar, haciendo que todo pareciera más lejano, más incierto, como si el océano quisiera borrar cualquier rastro de quienes se atrevían a cruzarlo. La embarcación avanzaba lentamente, cargada con hombres, mujeres y un par de niños que intentaban dormir apoyados contra los cuerpos de sus padres. El aire olía a sal, combustible y ansiedad contenida, y el movimiento constante del mar hacía que cada tabla del bote crujiera como si protestara por el peso que llevaba. Durante las primeras horas el viaje fue sorprendentemente tranquilo. El agua parecía un espejo oscuro que reflejaba el cielo nublado, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio que se extendía entre nosotros. Algunos comenzaron a hablar en voz baja sobre lo que harían al llegar, mencionando trabajos, casas y promesas que parecían demasiado frágiles para sostenerse, pero necesarias para seguir adelante. Una mujer acariciaba el cabello de su hijo mientras miraba el horizonte con una mezcla de esperanza y miedo, y un hombre sostenía una fotografía arrugada que protegía del agua como si fuera lo único que lo mantenía conectado con su vida anterior. Yo escuchaba esas conversaciones intentando imaginar un futuro parecido, pero había algo en la quietud del mar que me hacía sentir observado, como si el océano guardara memoria de cada historia que terminaba en sus profundidades. Fue cerca de la medianoche cuando alguien señaló hacia el horizonte. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión provocada por el movimiento del agua, pero pronto todos comenzamos a notar esas luces lejanas flotando sobre la oscuridad del mar. Eran pequeñas, débiles, pero suficientes para llamar nuestra atención, y alguien dijo que seguramente eran embarcaciones de rescate o barcos pesqueros que podrían ayudarnos a orientarnos. La esperanza recorrió el bote como una corriente eléctrica, haciendo que varias personas se pusieran de pie para observar mejor, mientras el conductor intentaba dirigir el rumbo hacia esas luces que parecían mantenerse a la misma distancia, sin acercarse ni desaparecer por completo. Los niños despertaron brevemente cuando el bote cambió de dirección, mirando alrededor con ojos confundidos antes de volver a dormirse, ajenos al silencio tenso que comenzaba a crecer entre los adultos. A medida que avanzábamos, el motor comenzó a fallar de forma intermitente, emitiendo sonidos ásperos que hacían vibrar toda la estructura del bote. El conductor golpeó varias veces el panel improvisado que controlaba el encendido, murmurando palabras que el viento se llevaba antes de que pudiéramos entenderlas, y aunque el motor volvía a arrancar, lo hacía con menos fuerza cada vez, como si algo invisible lo estuviera desgastando desde adentro. Las luces continuaban allí, moviéndose lentamente sobre el horizonte,
y algo en la forma en que parpadeaban me generaba una sensación extraña, como si no fueran faros ni lámparas reales, sino destellos que respiraban con un ritmo propio, observándonos desde la distancia. Sentí que mi estómago se contraía cada vez que el motor dudaba antes de volver a encender, como si ese breve silencio dejara al descubierto sonidos que no queríamos escuchar. El mar comenzó a agitarse sin previo aviso, levantando olas cortas pero violentas que golpeaban contra los costados del bote, salpicándonos con agua helada que se mezclaba con el sudor y el miedo. Fue entonces cuando escuché el primer golpe debajo de la embarcación, un sonido seco que recorrió la madera desde la proa hasta la popa, como si algo hubiera chocado contra nosotros desde las profundidades. Varias personas se miraron entre sí intentando convencerse de que era solo una corriente o un objeto flotante, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte, acompañado por un roce prolongado que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Uno de los hombres se inclinó para mirar el agua, pero retrocedió de inmediato con el rostro pálido, negándose a explicar lo que había visto. Los murmullos comenzaron a multiplicarse mientras el bote se balanceaba con más violencia, y un hombre sentado cerca del borde juró haber visto una sombra moviéndose bajo el agua, siguiendo el contorno de la embarcación con una precisión imposible. Nadie quiso acercarse demasiado para mirar, pero todos comenzamos a sentir que el mar ya no era solo agua oscura, sino algo que respiraba debajo de nosotros, algo que se movía con una lentitud calculada, esperando el momento adecuado para acercarse. Cada ola que golpeaba contra el casco parecía venir acompañada por una vibración extraña, como si algo golpeara desde abajo intentando encontrar un punto débil en la madera. Las luces en el horizonte parecían responder a ese caos, alejándose lentamente cada vez que intentábamos dirigirnos hacia ellas, para luego reaparecer en otro punto del mar, como si jugaran con nuestra orientación, como si nos mantuvieran girando en círculos dentro de un territorio que no comprendíamos. El motor finalmente se detuvo por completo, dejando que el silencio se expandiera sobre el bote, interrumpido únicamente por el sonido del agua golpeando la madera y el viento que arrastraba gotas saladas contra nuestros rostros. Intentamos encender linternas y teléfonos, pero la mayoría dejó de funcionar después de mojarse con la tormenta que comenzaba a formarse, y la oscuridad se volvió más espesa, más cercana, como si nos envolviera. Fue en ese momento cuando escuchamos algo que nos heló la sangre, un golpeteo rítmico bajo el casco, como si varias manos estuvieran golpeando desde abajo, siguiendo un patrón lento y constante. El sonido no parecía accidental, tenía una intención clara, un ritmo que recordaba al de alguien intentando llamar la atención desde las profundidades. Una mujer comenzó a llorar cuando vio algo moverse bajo la superficie, justo al lado del bote, y varios nos inclinamos para mirar, intentando ignorar el miedo que nos apretaba el pecho. Entre la espuma oscura del mar creí distinguir formas alargadas moviéndose con una lentitud antinatural, sombras que parecían extender brazos hacia la embarcación, desapareciendo apenas intentábamos enfocarlas con la mirada. El hombre que estaba junto a mí dijo en voz temblorosa que había visto dedos deslizándose sobre la madera desde abajo, dedos pálidos que parecían buscar una grieta para entrar. Las luces comenzaron a acercarse lentamente, pero ya no parecían señales de rescate, ahora se veían más bajas, casi flotando sobre la superficie del agua, moviéndose con un balanceo que imitaba el movimiento del mar. Al reflejarse en las olas, esas luces parecían multiplicarse, creando la ilusión de que el agua estaba llena de destellos que nos rodeaban desde todas direcciones, formando un círculo que se cerraba cada vez más alrededor de nosotros. Sentí que el bote estaba siendo guiado sin que nadie lo tocara, arrastrado hacia el centro de ese resplandor que palpitaba bajo la superficie. El bote se inclinó de forma brusca cuando algo chocó contra uno de los costados, haciendo que varias personas cayeran al suelo mientras el agua comenzaba a filtrarse entre las tablas. Los golpes bajo el casco se volvieron más desesperados, más violentos, acompañados por un arrastre que recorría toda la embarcación como si decenas de manos intentaran trepar al mismo tiempo. Intentamos sacar el agua con lo que encontrábamos, pero cada movimiento parecía inútil, porque el mar seguía empujando desde abajo, insistente y paciente. Los niños despertaron llorando mientras sus padres intentaban calmarlos sin poder ocultar el terror que ya dominaba el bote. En medio del caos, miré nuevamente hacia las luces y sentí que algo no encajaba, porque al reflejarse sobre el agua parecía que no provenían del horizonte, sino desde debajo del mar, como si estuvieran ascendiendo lentamente hacia nosotros,
como si nos hubieran guiado hasta ese punto exacto para rodearnos desde las profundidades. El último golpe fue tan fuerte que el bote se partió parcialmente, dejando que el agua helada entrara con violencia. Los gritos se mezclaron con el sonido del viento y el crujir de la madera, mientras el mar comenzaba a tragarse la embarcación pieza por pieza. Intenté mantenerme a flote aferrándome a un fragmento del casco, mirando alrededor en busca de alguien más, pero solo veía oscuridad y esas luces que ahora brillaban bajo la superficie, moviéndose lentamente entre las sombras del agua. Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del mar, sentí algo rozar mi pierna, una presión suave que se deslizó hacia mi tobillo antes de apretarse con una fuerza imposible de explicar. Intenté nadar con más fuerza, pero el agua parecía empujarme hacia abajo, y en el último instante, antes de perder el control, vi varias siluetas moviéndose bajo mí, flotando con una quietud imposible, como si esperaran desde hacía años la llegada de otra embarcación perdida. Dicen que el mar guarda los nombres de quienes nunca regresan a la orilla. Yo entendí demasiado tarde que esas luces no guiaban a los migrantes hacia una nueva vida, sino que marcaban el lugar donde el océano colecciona historias incompletas, donde las sombras que habitan bajo el agua siguen encendiendo esas señales para atraer a los que aún creen que el horizonte es una promesa, cuando en realidad es solo la puerta hacia algo que nunca deja regresar, a quienes cruzan su umbral. Hay lugares donde el silencio no significa tranquilidad, donde la ausencia de ruido no es paz, sino advertencia. Lo entendí la noche en que decidimos cruzar un campo abandonado para evitar los controles fronterizos. Éramos pocos, caminábamos rápido, sin encender luces, confiando en un mapa incompleto y en las indicaciones de un hombre que juraba conocer la zona. El aire estaba frío y cargado con un olor seco, como de tierra olvidada durante demasiado tiempo. Mientras avanzábamos entre pastizales que nos llegaban hasta las rodillas, escuché algo que me obligó a detenerme en seco. Era mi nombre, pronunciado en voz baja, arrastrado por el viento, tan cerca de mi oído que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que alguno de mis compañeros intentaba llamarme, pero cuando me giré, todos caminaban en silencio, mirando al frente, como si nada hubiera ocurrido. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, el hambre o el miedo acumulado durante semanas de viaje, pero apenas dimos unos pasos más, otro de los hombres del grupo se detuvo bruscamente. Dijo que alguien lo había llamado también, pronunciando su nombre con una voz que parecía venir desde el suelo, como si el campo respirara bajo nuestros pies. Nadie quería admitirlo, pero todos comenzamos a caminar más juntos, más cerca unos de otros, intentando ignorar la sensación de que algo se movía entre la maleza sin producir sonido alguno. El viento soplaba débilmente, arrastrando las hojas secas, y cada roce parecía formar sílabas incompletas que el oído intentaba transformar en palabras conocidas. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar objetos dispersos entre el pasto. Primero fue una mochila semienterrada, cubierta de tierra endurecida, con el cierre oxidado y un parche rasgado en uno de sus costados. Uno de los compañeros la levantó y, al sacudirla, cayó al suelo un documento arruinado por la humedad, junto a una fotografía donde apenas se distinguía el rostro borroso de una familia sonriendo, frente a una casa que parecía demasiado lejana para pertenecer a ese lugar. Nadie dijo nada, pero seguimos caminando con más cuidado, como si temiésemos pisar algo que no debíamos. El campo parecía interminable, una extensión irregular de tierra seca y maleza que se balanceaba suavemente bajo la luna cubierta por nubes. Encontramos más objetos a medida que avanzábamos. Zapatos desgastados, botellas vacías, trozos de ropa atrapados entre espinas, documentos partidos que el viento arrastraba formando pequeños remolinos. Cada hallazgo aumentaba el peso del silencio que cargábamos. Era evidente que otros habían cruzado por allí antes que nosotros, y que algo había impedido que terminaran su camino. Fue entonces cuando las voces comenzaron a multiplicarse. Ya no eran simples murmullos aislados. Eran fragmentos de frases, recuerdos rotos, súplicas apenas audibles que parecían surgir desde distintos puntos del campo. Escuché a alguien decir que tenía frío, otro repetía un nombre que no reconocí, y entre esos sonidos se colaban llantos apagados, como ecos atrapados bajo capas de tierra. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz baja,
mientras otra mujer caminaba con la mirada fija en el suelo, repitiendo que no debíamos escuchar, que esas voces buscaban que nos detuviéramos. Cada paso que dábamos hacía vibrar el terreno de forma imperceptible, como si debajo existiera una superficie hueca que respondía a nuestro peso. Al principio pensé que era imaginación, hasta que sentí una pulsación leve bajo mis botas, un movimiento lento, rítmico, parecido al latido de algo demasiado grande para estar enterrado allí. Varios del grupo comenzaron a caminar más rápido, pero el campo parecía estirarse frente a nosotros, como si la distancia hacia el otro extremo nunca se redujera realmente. Uno de los compañeros gritó cuando su pie se hundió parcialmente en un sector del suelo que parecía más blando. Entre todos lo ayudamos a salir, y al remover la tierra descubrimos restos de tela mezclados con barro endurecido. No parecía ropa abandonada, parecía ropa atrapada allí desde hacía demasiado tiempo. Nadie quiso seguir escarbando, pero todos comenzamos a notar pequeñas elevaciones irregulares dispersas por el terreno, montículos casi imperceptibles que ahora resultaban imposibles de ignorar. Las voces comenzaron a pronunciar nuestros nombres con mayor claridad. Ya no parecían surgir del viento, sino desde debajo de nosotros. Escuché el mío repetirse varias veces, acompañado por un tono que imitaba la voz de mi madre, tal como sonaba cuando me llamaba desde la puerta de casa al anochecer. Sentí un impulso extraño de detenerme, de responder, de inclinarme hacia el suelo para escuchar mejor, como si algo intentara convencerme de que alguien conocido estaba atrapado allí, esperando que lo ayudara a salir. Uno de los hombres del grupo no resistió. Se arrodilló sobre uno de los montículos y comenzó a cavar con las manos, ignorando los gritos de los demás. La tierra se desmoronaba con facilidad, revelando capas húmedas que desprendían un olor metálico y agrio. De pronto se detuvo, mirando fijamente el hueco que había abierto, y comenzó a susurrar que alguien lo llamaba desde abajo, que podía escuchar respiraciones, que había personas enterradas allí intentando salir. Antes de que pudiéramos detenerlo, metió los brazos en el agujero como si intentara sujetar algo invisible, pero enseguida comenzó a gritar que algo lo estaba agarrando. Entre todos lo tiramos hacia atrás, y al sacarlo vimos marcas oscuras en sus muñecas, como si dedos de tierra hubieran dejado huellas sobre su piel. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. Intentamos avanzar más rápido, pero el campo parecía cambiar a cada paso. Los objetos abandonados aparecían en mayor cantidad, formando un rastro que se extendía en distintas direcciones, como si muchos hubieran intentado huir sin encontrar salida. Las voces ahora se mezclaban con un sonido grave, profundo, un murmullo colectivo que parecía surgir desde el interior de la tierra, pronunciando nombres desconocidos, repitiéndolos con una paciencia interminable. De repente, el viento se detuvo por completo, y el campo quedó envuelto en un silencio absoluto. Fue entonces cuando sentimos el movimiento más fuerte bajo nuestros pies, una vibración que recorrió el terreno como una ola invisible. Los montículos comenzaron a agrietarse levemente, dejando escapar pequeñas columnas de polvo que ascendían en espirales lentas. Juraría que entre esas grietas escuché golpes suaves, como manos empujando desde abajo, siguiendo el ritmo de las voces, que ahora pronunciaban nuestros nombres al mismo tiempo. Corrimos sin mirar atrás, guiándonos únicamente por una línea de árboles que creímos ver en la distancia. Mientras avanzábamos, sentía que el suelo intentaba retenernos, volviéndose cada vez más blando, como si camináramos sobre una superficie viva que respiraba bajo nosotros. Uno de los compañeros cayó y cuando lo ayudamos a levantarse, juró que algo había intentado sujetarlo desde la tierra, tirando de su ropa hacia abajo. Cuando finalmente alcanzamos los árboles, pensamos que habíamos salido, pero al mirar hacia atrás el campo parecía más grande de lo que recordábamos. No era solo una extensión de tierra, era un espacio irregular que parecía ondular lentamente, como si el viento recorriera su superficie desde abajo. Juraría que vi los montículos moverse apenas, acomodándose nuevamente, como si ocultaran algo que había intentado salir durante nuestra presencia. Decidimos descansar unos minutos antes de seguir, pero nadie logró sentarse realmente tranquilo. Uno de los compañeros comenzó a revisar sus pertenencias y descubrió que dentro de su mochila había aparecido un documento que no era suyo, un papel doblado, cubierto de tierra húmeda, con un nombre escrito en tinta casi borrada. Ninguno lo reconoció,
pero al desplegarlo notamos que tenía fechas antiguas y un sello fronterizo que ya no existía. Era como si perteneciera a alguien que había intentado cruzar años atrás. Mientras hablábamos en voz baja, la mujer que caminaba delante de mí comenzó a llorar sin hacer ruido. Dijo que podía escuchar pasos caminando alrededor del grupo, pisadas suaves entre los árboles, demasiado ordenadas para ser animales. Intentamos prestar atención, y durante unos segundos el silencio pareció normal, hasta que escuché claramente cómo alguien pronunciaba mi nombre desde el interior del campo, mucho más lejos, mucho más profundo, acompañado por otros nombres que se repetían con una cadencia lenta, como si fueran leídos desde una lista interminable. Esa noche seguimos caminando hasta alejarnos completamente de ese lugar, pero el descanso nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la tierra removiéndose, respirando, llamando. Al amanecer noté que mis botas estaban cubiertas por una capa de barro oscuro que no recordaba haber pisado. Intenté limpiarlas, pero el barro parecía adherirse con una textura espesa, casi viva, como si reaccionara al contacto con el aire. Desde entonces comprendí que ese campo no era un simple atajo para evitar controles. Era un territorio donde los caminos terminaban sin dejar huellas, donde la tierra guardaba las voces de quienes entraban buscando escapar, y donde el silencio no era vacío, sino un susurro interminable esperando aprender nuevos nombres. Y a veces, cuando el viento sopla sobre terrenos abiertos, todavía creo escuchar el mío repitiéndose a lo lejos, con la sensación de que aquel campo nunca deja ir por completo a quienes logran salir de él. Algunas estaciones abandonadas esconden historias que nadie quiere contar. Relatos que sobreviven solo en rumores transmitidos entre viajeros que desaparecen antes de poder confirmarlos. Llegué a ese lugar siguiendo comentarios sobre un tren clandestino que cruzaba la frontera sin controles, historias que escuché repetirse en fogatas improvisadas, en campamentos temporales y en conversaciones susurradas entre migrantes que hablaban de oportunidades como si fueran recuerdos lejanos. Decían que ese tren aparecía siempre a la misma hora, sin conductor visible, sin registros oficiales y sin explicación lógica, como si no perteneciera a ningún sistema ferroviario ni a ningún país, y aunque muchos juraban haber visto personas subir a ese tren, nadie podía explicar qué ocurría con quienes emprendían ese viaje ni por qué, con el paso del tiempo. Sus pertenencias seguían apareciendo dentro de los vagones, acumulándose como si el tren continuara recorriendo su ruta. Llegué a la estación después de caminar durante horas siguiendo unas vías oxidadas que se perdían entre arbustos secos y postes inclinados por el paso de los años. El edificio principal estaba parcialmente derrumbado, con ventanales rotos que dejaban entrar el viento frío de la noche, arrastrando papeles viejos que se deslizaban por el suelo como si intentaran escapar del abandono del lugar. El andén estaba cubierto de polvo, hojas secas y restos de señalizaciones antiguas que apenas se sostenían en pie, mientras un reloj colgado sobre la entrada parecía detenido en una hora imposible de descifrar, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar desde el momento en que la estación fue abandonada. El silencio tenía una profundidad extraña, una sensación densa que hacía que cada paso resonara demasiado fuerte, como si el lugar conservara ecos de despedidas y esperas que jamás llegaron a su final. No tardaron en aparecer otras personas caminando desde distintos senderos que conectaban con las vías. Éramos 7 migrantes en total, todos con mochilas desgastadas, ropa marcada por el polvo del viaje y miradas cargadas de cansancio acumulado. Nadie hablaba demasiado, solo intercambiábamos gestos breves mientras observábamos el entorno con desconfianza, intentando convencernos de que aquel sitio realmente podía ofrecernos una salida. Uno de los hombres mencionó en voz baja que el tren aparecía exactamente a medianoche, afirmación que nadie discutió, como si todos hubiéramos escuchado la misma historia en diferentes lugares, contada siempre con la misma mezcla de esperanza y temor que acompañaba cualquier rumor relacionado con cruzar la frontera. Nos sentamos en los bancos rotos del andén mientras el viento hacía crujir las vigas sueltas del techo. Con el paso de los minutos, comencé a notar una sensación difícil de explicar, como si el reloj detenido sobre la entrada estuviera avanzando lentamente sin mover sus agujas, generando la impresión de que el tiempo dentro de la estación obedecía reglas distintas a las del mundo exterior. El aire se volvió más frío cuando se acercó la medianoche, y en ese momento un sonido metálico comenzó a vibrar en la distancia, primero como un eco lejano, casi confundido con el viento,
pero creciendo hasta convertirse en el ruido inconfundible de ruedas golpeando rieles que nadie usaba desde hacía décadas. El tren emergió lentamente desde una neblina que parecía haberse formado entre los árboles que rodeaban la estación, avanzando sin luces visibles ni señales normales de funcionamiento. Su silueta oscura se deslizaba con una precisión imposible, sin emitir vapor ni vibraciones reales en las vías, como si flotara sobre ellas. Se detuvo frente al andén con un chirrido seco que resonó en toda la estructura del edificio, generando una sensación incómoda que recorrió el cuerpo de todos los que esperábamos. Las puertas se abrieron solas, revelando un interior iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba de manera irregular, invitándonos a subir con una calma inquietante que resultaba más perturbadora que cualquier amenaza visible. Subimos uno a uno, impulsados por el miedo a perder la única oportunidad que parecía presentarse ante nosotros. El interior del vagón estaba cubierto de polvo, pero completamente lleno de objetos personales que parecían haber sido abandonados sin explicación: maletas viejas, mochilas, juguetes infantiles, ropa doblada con cuidado, documentos esparcidos en el suelo y fotografías que mostraban familias enteras sonriendo en lugares que parecían pertenecer a otros países. Elegí un asiento junto a la ventana mientras el resto del grupo se acomodaba en silencio, observando el entorno con incomodidad. El tren comenzó a moverse sin que nadie tocara ningún control visible, avanzando con un sonido amortiguado que resultaba demasiado suave para ser real. Mientras el tren avanzaba, empecé a observar con mayor atención las pertenencias que nos rodeaban. Varias mochilas tenían etiquetas con nombres escritos a mano. Algunas maletas estaban abiertas mostrando ropa infantil, pasaportes arrugados y cartas dobladas con cuidado, como si quienes las habían llevado hubieran tenido la intención de conservar recuerdos importantes durante el viaje. Una mujer del grupo levantó una billetera del suelo y encontró dentro una fotografía familiar fechada hacía más de una década, lo que provocó que el silencio dentro del vagón se volviera más pesado, como si todos comenzáramos a comprender que aquellas pertenencias llevaban demasiado tiempo allí. Intenté distraerme mirando por la ventana, pero el paisaje que observé generó una sensación inmediata de inquietud. Las vías parecían atravesar territorios imposibles, campos cubiertos por neblina donde estructuras abandonadas aparecían y desaparecían entre la oscuridad, pueblos vacíos donde algunas luces se encendían y apagaban sin mostrar señales de vida, estaciones derrumbadas que el tren atravesaba sin disminuir la velocidad, ignorando cualquier lógica ferroviaria conocida. Uno de los hombres intentó abrir la puerta para pasar al siguiente vagón, pero descubrió que estaba completamente sellada, sin cerraduras visibles ni mecanismos que permitieran forzarla, lo que aumentó la tensión dentro del compartimiento. El aire comenzó a sentirse más denso, impregnado de un olor tenue a humedad y metal oxidado que parecía surgir desde el suelo. En ese momento empezamos a escuchar pasos en el vagón contiguo, sonidos lentos y arrastrados que parecían acercarse con un ritmo constante, como si alguien caminara con un peso imposible sobre los hombros. Todos dirigimos la mirada hacia la puerta sellada esperando ver alguna sombra cruzar el vidrio opaco, pero nunca apareció nada, aunque el sonido continuaba desplazándose de un extremo al otro del vagón invisible, generando una sensación de presencia que ninguno se atrevía a nombrar. Mientras intentaba mantener la calma, tomé una de las fotografías que descansaban sobre un asiento cercano y sentí un frío recorrer mi espalda al reconocer el interior del mismo vagón en la imagen. La fotografía mostraba a un grupo de migrantes posando dentro del tren, y al observar el fondo con detenimiento descubrí que el asiento en el que estaban sentados coincidía exactamente con el lugar donde yo me encontraba, detalle que provocó que mi respiración se volviera irregular mientras el sonido de pasos se detenía justo detrás de la puerta sellada, como si quien caminaba hubiera decidido observarnos desde el otro lado del metal. La luz del vagón comenzó a parpadear con mayor intensidad, dejando el interior sumido en intervalos breves de oscuridad total que hacían que los objetos parecieran cambiar de lugar entre un destello y otro. Durante uno de esos parpadeos creí distinguir siluetas sentadas en los asientos vacíos, figuras quietas que desaparecieron cuando la iluminación regresó, aunque el ambiente ya había cambiado de forma irreversible, volviéndose más opresivo, más cargado, como si el tren estuviera lleno de presencias invisibles que ocupaban cada espacio libre. El tren comenzó a reducir la velocidad mientras observaba por la ventana una extensión interminable de vías que se perdían dentro de una neblina espesa que parecía respirar alrededor de los vagones. Cuando el movimiento se detuvo por completo, las puertas permanecieron cerradas,
y el silencio que siguió fue tan profundo que el crujido del metal enfriándose sonó como un lamento prolongado. Poco después comenzó a escucharse un murmullo colectivo que parecía surgir desde todas las direcciones al mismo tiempo. Una mezcla de voces superpuestas que no formaban palabras claras, pero transmitían la sensación de que cientos de personas intentaban pronunciar nombres que el tiempo había borrado. La iluminación continuó fallando mientras las pertenencias dentro del vagón vibraban suavemente, y cuando finalmente la luz se estabilizó, los asientos que momentos antes estaban vacíos aparecieron marcados con grabados recientes tallados directamente en el metal, nombres acompañados por fechas actuales que parecían haber sido escritos con desesperación. Entre ellos distinguí uno que hizo que el aire abandonara mis pulmones, porque estaba escrito con una precisión inconfundible y correspondía exactamente al mío, detalle que me permitió comprender demasiado tarde el verdadero propósito de aquel tren. El vehículo volvió a ponerse en movimiento avanzando hacia la neblina mientras la sensación de encierro se volvía absoluta, revelando la razón por la cual las pertenencias de los pasajeros nunca abandonaban los vagones. Ese tren no cruzaba fronteras físicas ni territorios reconocibles, sino que atravesaba un destino del que nadie regresaba, un trayecto interminable donde cada viaje necesitaba dejar espacio para nuevos pasajeros mientras los anteriores quedaban atrapados dentro de un recorrido que jamás tenía llegada, avanzando eternamente por rieles que no pertenecían a ningún mapa, esperando la próxima estación abandonada donde otros migrantes, agotados y esperanzados, decidieran subir sin saber que sus nombres ya estaban reservados dentro de los asientos. Hay viajes que prometen cambiar tu vida, y otros que parecen diseñados para borrarla sin dejar rastro. Cuando decidí cruzar la frontera yo sabía que el camino estaría lleno de peligros, de noches sin dormir, de hambre, de miedo y de decisiones que no tienen vuelta atrás. Pero el temor a quedarme donde estaba era todavía más grande, así que vendí lo poco que tenía. Me despedí de mi familia ocultando parte de la verdad para no preocuparlos y me reuní con un grupo de personas que, como yo, caminaban con la esperanza apretada contra el pecho, y el miedo escondido detrás de miradas cansadas, que parecían preguntarse si realmente existía un destino al otro lado, o si solo estábamos persiguiendo una ilusión que nos mantenía avanzando. Nos hicieron esperar en una estación abandonada a las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo, un lugar donde la pintura de las paredes se desprendía en placas agrietadas, donde los bancos de cemento estaban cubiertos de fisuras profundas y donde el silencio era tan espeso que cada paso resonaba como si camináramos dentro de una estructura vacía. Nadie hablaba demasiado, apenas intercambiábamos miradas breves que decían más que cualquier conversación, porque todos sabíamos que estábamos entrando en un trayecto donde confiar era un lujo, y retroceder ya no era una posibilidad real. El autobús apareció pasada la medianoche, emergiendo lentamente desde la oscuridad del desierto, como si hubiera permanecido oculto entre la bruma durante años. Era un vehículo viejo, demasiado viejo para un viaje tan largo, con la carrocería opaca cubierta de manchas que parecían óxido mezclado con restos de suciedad imposible de identificar, y las luces delanteras parpadeaban con una lentitud inquietante, como si el autobús respirara con dificultad antes de detenerse frente a nosotros. Nadie anunció su llegada, nadie bajó a darnos instrucciones, simplemente el vehículo se quedó inmóvil, y las puertas se abrieron con un chirrido metálico que me recorrió la espalda como un escalofrío que no pude explicar. Subimos en silencio, uno por uno, cargando mochilas livianas y miradas pesadas, y apenas puse un pie dentro sentí que el aire era distinto, más húmedo, más espeso, con un olor encerrado que mezclaba polvo antiguo, tela mojada y algo más, algo que me recordó al olor de lugares donde el tiempo parece quedarse atrapado. Las luces interiores eran amarillas y parpadeaban de manera irregular, revelando filas de asientos gastados, algunos con el tapizado rasgado, otros manchados con marcas oscuras que parecían demasiado antiguas para distinguir su origen. Me senté junto a la ventana, intentando concentrarme en la idea de que todo terminaría pronto, de que ese trayecto solo sería una etapa más en un camino necesario. El conductor permanecía inmóvil al frente, con las manos apoyadas sobre el volante y el rostro oculto por la sombra del techo, iluminado apenas por la luz tenue del tablero, y aunque algunos pasajeros intentaron preguntarle cuánto faltaba para llegar, o si habría paradas en el camino, nunca respondió ni giró la cabeza, como si ni siquiera notara nuestra presencia. Al principio pensamos que simplemente era parte del trato, que lo importante era avanzar,
que el silencio era una norma que nadie había explicado. El autobús arrancó con un ruido grave y arrastrado, como si el motor despertara después de mucho tiempo sin usarse, y comenzó a avanzar por un camino de tierra que pronto quedó sumergido en la oscuridad total. Durante las primeras horas nadie habló demasiado. Algunos intentaban dormir apoyando la cabeza contra el vidrio empañado. Otros observaban el paisaje intentando reconocer alguna referencia que confirmara que estábamos avanzando en la dirección correcta. Pero había algo extraño en ese trayecto, algo que no tardé en notar. El camino parecía repetirse, las mismas curvas aparecían una y otra vez, las mismas formaciones rocosas surgían entre la oscuridad, los mismos árboles secos pasaban frente a las ventanas como si el autobús estuviera atrapado en un circuito invisible que nos obligaba a recorrer siempre el mismo tramo. Intenté convencerme de que era el cansancio, el miedo acumulado o la falta de descanso, hasta que mis ojos se detuvieron en el respaldo del asiento frente a mí, donde descubrí marcas profundas talladas en la madera interior, líneas irregulares que formaban nombres completos acompañados por fechas separadas por largos periodos de tiempo. Pasé los dedos por esas ranuras sintiendo la superficie áspera, notando cómo algunas marcas eran tan profundas que la madera parecía haberse abierto bajo una presión desesperada, como si hubieran sido hechas por alguien que necesitaba dejar constancia de su existencia antes de desaparecer. Se lo mostré al hombre que viajaba a mi lado, un padre que cruzaba con su hijo adolescente, y ambos comenzaron a revisar sus asientos encontrando más nombres, más fechas, y pequeñas frases grabadas con letras torcidas que hablaban de trayectos interminables, de noches que no terminaban, de un vehículo que seguía avanzando sin acercarse nunca a un destino real. Otros pasajeros comenzaron a buscar en sus propios asientos y el descubrimiento se repitió en cada fila, revelando marcas ocultas bajo el tapizado, en los apoyabrazos e incluso en el suelo metálico, como si generaciones enteras de pasajeros hubieran intentado dejar un rastro de su paso por ese lugar. El ambiente dentro del autobús comenzó a cambiar lentamente. El silencio dejó de sentirse tranquilo y empezó a volverse incómodo, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, dificultando cada respiración. Fue entonces cuando alguien notó algo aún más perturbador. El conductor no aparecía reflejado en los espejos laterales, y al principio pensamos que era un efecto de la iluminación o de la vibración del vehículo. Pero cuando varios pasajeros comenzaron a comprobarlo desde distintos ángulos, la conclusión fue la misma. El asiento del conductor aparecía vacío en cada reflejo, aunque frente a nosotros seguía sentado, inmóvil, guiando el autobús con una precisión inquietante. Las horas continuaron pasando sin que el paisaje cambiara, sin que el cielo aclarara ni oscureciera por completo, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo natural, y poco a poco comenzamos a notar que algunos pasajeros dejaban de hablar, que sus movimientos se volvían más lentos, que sus rostros adoptaban una expresión vacía mientras observaban fijamente las ventanas, siguiendo con la mirada algo que nadie más parecía ver. El padre que viajaba junto a mí fue el primero en alarmarse cuando notó que su hijo había dejado de responderle. El joven permanecía sentado, con los ojos abiertos, respirando lentamente, observando el camino oscuro con una calma que no correspondía al miedo que todos sentíamos. Intentó moverlo, hablarle, sacudirlo, pero el chico apenas reaccionó, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. El autobús comenzó a emitir sonidos nuevos, crujidos provenientes del techo, golpes leves que parecían venir del compartimiento inferior, y un murmullo grave que surgía del motor cada vez que atravesábamos una curva, un sonido que no parecía mecánico, sino algo más profundo, más orgánico, como si el vehículo mismo estuviera respirando con dificultad. Con el paso de las horas, algunos asientos comenzaron a aparecer vacíos. Al principio pensamos que los pasajeros se habían movido hacia la parte trasera para descansar, pero cuando recorrimos el pasillo descubrimos que varias mochilas seguían allí, apoyadas contra los respaldos, abiertas, con pertenencias personales abandonadas como si sus dueños hubieran desaparecido en medio del trayecto sin dejar ningún rastro. El pánico empezó a crecer dentro del autobús. Los murmullos se convirtieron en discusiones, las discusiones en gritos, y algunos intentaron acercarse al conductor para exigirle que detuviera el vehículo. Pero cuando uno de ellos tocó su hombro, su mano atravesó la figura como si estuviera tocando humo, provocando un silencio inmediato que congeló a todos en sus asientos. Intentamos abrir las ventanas, forzar las puertas, golpear los cristales, pero todo parecía sellado desde afuera,
y el autobús continuaba avanzando por el mismo camino interminable mientras el número de pasajeros disminuía lentamente, sin ruido, sin lucha, sin despedidas. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, porque el cansancio comenzó a mezclarse con la desesperación, y el sonido constante del motor terminó volviéndose parte de mi respiración, hasta que finalmente noté algo que me heló la sangre. Mi nombre había aparecido grabado en el respaldo del asiento frente a mí, con una fecha que correspondía exactamente a esa noche, tallado con la misma profundidad desesperada que las otras marcas, como si alguien hubiera sabido desde el principio que yo estaría allí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones mientras pasaba los dedos por esas letras recién marcadas, notando como pequeñas astillas aún sobresalían de la madera, como si hubieran sido talladas hacía apenas unos segundos. Fue entonces cuando el autobús comenzó a reducir la velocidad por primera vez, y todos los que quedábamos levantamos la mirada al mismo tiempo, viendo cómo el vehículo se detenía frente a la misma estación abandonada donde había comenzado todo. Las puertas se abrieron lentamente, dejando entrar el viento frío del desierto, y afuera, iluminados por la luz débil de un farol, había un nuevo grupo de personas esperando subir, cargando mochilas livianas y miradas pesadas, observando el autobús con la misma mezcla de miedo y esperanza que nosotros habíamos tenido horas atrás. Intenté gritarles que no subieran, intenté levantarme, correr hacia la salida, pero mi cuerpo no respondió, y mientras observaba cómo los nuevos pasajeros comenzaban a subir uno por uno, sentí que mis manos se endurecían contra el asiento, que mi respiración se volvía lenta, y que mi reflejo en la ventana comenzaba a desvanecerse lentamente, como si estuviera dejando de pertenecer a ese mundo. Lo último que recuerdo es haber visto al conductor girar apenas la cabeza, revelando un rostro vacío, oscuro, sin rasgos definidos, antes de que las puertas se cerraran nuevamente, y el autobús arrancara otra vez hacia el mismo camino interminable. Y mientras el vehículo avanzaba, sentí como mis dedos comenzaban a moverse solos, tallando lentamente mi nombre en la madera del asiento, justo debajo de la fecha en la que entendí que ese viaje nunca había sido para cruzar una frontera, sino para desaparecer en una ruta que nadie logra abandonar.